Voy a Ya, grabar, estoy grabando, perfecto. ya. Buenos días a todos los concurrentes de esta reunión y a mis colegas del Grupo Política Monetaria. Bueno, nos corresponde leer el comunicado de este lunes 21 de enero del 2021 y voy a partir con el resumen. Después de la drástica caída de la economía mundial, que la economía mundial experimentó en el año 2020, proyecciones del Banco Mundial indican que el PIB global debiese crecer un 4% en el presente año. Por su parte, el COVID-19 continuó propagándose en la segunda mitad del año 2020, con aumentos constantes de casos confirmados en algunos países y rebrotes en otros. Los crecientes brotes han obligado a muchos gobiernos a mantener o reintroducir algunas medidas de confinamiento. En varias economías avanzadas ya ha comenzado la vacunación. Durante el 2021 se prevé la inoculación generalizada de vacunas en la población de las economías avanzadas y de las principales economías de mercados emergentes y en desarrollo. El escenario externo que enfrentará la economía chilena en los próximos 2 años será positivo, con una mejora en las perspectivas de crecimiento de los socios comerciales y del precio del cobre. Se estima que el PIB anual 2020 cerrará con una caída de 6%. De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas que publica el Banco Central, el mercado proyecta un crecimiento de un 5% para la economía chilena en el año 2021. Un determinante clave de la recuperación de la economía será la flexibilización de las medidas sanitarias, lo que depende fundamentalmente de la dinámica que muestren los contagios de la pandemia. Si bien la variación mensual del IPC de los últimos meses ha sido más alta de lo esperado, no se prevé que se desarrollen presiones inflacionarias importantes en un horizonte de hasta 2 años plazos. En el actual contexto, el GPM recomienda mantener la tasa de política monetaria en su nivel actual de 0,5% y comunicar la mantención de dicha política monetaria por un periodo prolongado. Y ahora vamos al cuerpo principal del comunicado, que explica más en detalle y fundamenta la sugerencia nuestra respecto de la política monetaria. Bien, tras el colapso que la economía mundial experimentó el año pasado, causado por la pandemia COVID-19, el Banco Mundial proyecta que la producción global deberá expandirse un 4% en el presente año, lo que la situaría más de un 5% por debajo de su tendencia esperada previo a la pandemia. Dichas proyecciones indican también que el crecimiento global transitará a un nivel más moderado en el año 2022, cercano a un 3,8%, impactado por el daño que la pandemia ha generado en el crecimiento potencial. En particular, se espera que el impacto de la pandemia en la inversión y el capital humano erosione las perspectivas de crecimiento de las economías de mercados emergentes y el desarrollo. La recuperación mundial, si bien se ha visto afectada por el resurgimiento reciente de casos de COVID-19, se espera que se fortalezca a medida que la confianza, el consumo y el comercio internacional mejoren con el apoyo de la vacunación en curso. El Banco Mundial proyecta que el crecimiento agregado de las economías de mercados emergentes y en desarrollo alcanza un promedio de 4,6% en el periodo 2021-2022, expansión que en gran medida refleja el repunte esperado de China. Por su parte, el COVID-19 continuó propagándose en la segunda mitad del año 2020, con aumentos constantes de casos confirmados en algunos países y rebrotes en otros. En meses recientes, las economías avanzadas, en particular Estados Unidos y varios países de la zona euro, han evidenciado un número creciente de casos, lo que ha obligado a muchos gobiernos a mantener o reintroducir algunas medidas de confinamiento. No obstante, conforme se avanza en el conocimiento del impacto de las políticas sanitarias, las medidas de control de la pandemia han ido mejorando su foco y han ido generando menos perjuicios económicos. Por ejemplo, el uso extensivo de mascarillas ha sido una medida mínimamente disruptiva para frenar la propagación del virus, y algunos países que adoptaron políticas generalizadas de testeo y trazabilidad han experimentado efectos sanitarios y económicos más acotados. En varias economías avanzadas ya ha comenzado la vacunación. Durante el 2021 se prevé la inoculación generalizada de vacunas en la población de las economías avanzadas y de las principales economías de mercados emergentes y en desarrollo. Sin embargo, hasta ahora el proceso de vacunación ha sido de menor intensidad que lo requerido para alcanzar los planes de los gobiernos. El escenario externo que enfrentará la economía chilena en los próximos 2 años será positivo, con una mejora en las perspectivas de crecimiento de sus socios comerciales y del precio del cobre. Sin embargo, es importante hacer notar que el crecimiento esperado de la economía internacional es en parte un efecto rebote. Si bien la actividad económica continuará con su
con su recuperación paulatina, es altamente probable que el PIB de Chile del año 2019 se vuelva a alcanzar el año 2022. La economía chilena inició su recuperación en junio pasado y ya acumula prácticamente 6 meses de mejoría gradual. Ya en noviembre, la actividad económica mensual había recuperado una parte importante de la caída de la actividad de mediados de años. Por primera vez desde la irrupción en Chile de la pandemia del COVID-19 en marzo del año pasado, en el mes de noviembre del 2020 el IMASEC creció anualmente, alcanzando un guarismo de 0,3%. Se estima que el PIB anual del año 2020 cierre con una contracción del 6%. Por su parte, la encuesta de expectativas económicas que publica el Banco Central proyecta un crecimiento para Chile de un 5% en el año 2021. Un determinante clave de la recuperación de la economía chilena será la flexibilización de las medidas sanitarias, lo que depende fundamentalmente de la dinámica que muestren los contagios. También afectarán la actividad económica, la velocidad y efectividad de la vacunación de la población, el grado de contención de los contagios, los procesos eleccionarios venideros, la elaboración de una nueva constitución y la conducción del gobierno en materia de orden público y de neutralización de la violencia. En el ámbito laboral, si bien entre julio de 2020 y noviembre de 2020 se han recuperado más de 700.000 puestos de trabajo, aún existen significativas holguras en el mercado que permiten augurar que tomará un buen tiempo para que la economía chilena vuelva a alcanzar el pleno empleo. La variación del IPC de diciembre superó lo esperado y alcanzó un 0,3%. Esta variación de los precios del último mes del año pasado estuvo impactada por los rubros de vestuario y calzado, equipamiento y mantención del hogar. Esta mayor inflación puntual, al igual que las que se observaron en los meses de septiembre y octubre del año pasado, se explica por una cierta escasez de productos y por el fuerte impulso de la demanda que produjo el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Con ello, la inflación del año 2020 cerró en 3%, justo en el centro del rango meta establecido por el Banco Central. Mientras la variación anual del IPC-SAE se situó en un 2,6%, la inflación de bienes no transables en el 2020 fue un 2%, en tanto que la de bienes transables alcanzó un 3,8%. A pesar de las mayores variaciones mensuales recientes en el IPC, no se prevé que se desarrollen presiones inflacionarias importantes en un horizonte de hasta 2 años plazos. En efecto, las importantes holguras que presenta el mercado laboral, la apreciación reciente del peso chileno y la paulatina normalización del funcionamiento de las cadenas de suministro permiten proyectar un escenario futuro de inflación baja y controlada. En coherencia con el escenario previamente descrito, el GPM recomienda conservar la tasa de política monetaria en su nivel actual de 0,5% y comunicar la mantención de dicha política monetaria por un periodo prolongado. Ese es básicamente el comunicado que teníamos preparado para hoy día. Entonces, dejo abierta la posibilidad para ustedes de hacernos preguntas, de tal manera de poder responder sus inquietudes todos los miembros del Grupo Política Monetaria. ¿Tenemos preguntas o no? Están los micrófonos apagados, me imagino que los pueden activar cada persona de forma independiente, ¿cierto? Supongo. Así es. Les están escribiendo, les van a escribir, parece que le están escribiendo en el chat para que si lo pueden revisar. Si mi micrófono no funciona, ¿les parece si escribo? Ya. La Ignacia Anguita. Ignacia, dale nomás, escribe. Tú puedes, Juan Pablo, sacarle el micrófono, abrirle el micrófono a Ignacia. Voy a probar, pero no, yo lo que puedo hacer es como que digo, le consulto que ella silencie su micrófono, eso es lo que yo puedo hacer, pero no puedo activarle el micrófono, eso lo hace Claro, ella porque yo desde puedo su desactivarlo, aparato. fíjate. Ignacia, dale nomás, escríbenos si quieres. Porque intente activar el micrófono, a lo mejor no lo está haciendo. ¿Puedes dejar de compartir a lo mejor ya el documento? Sí, lo cierro. Yo creo. No, abajo donde dice... Ahí está. Ahí está escribiendo Ignacia.
Tiene dos dudas. Aquí. Ignacia. Escribo entonces, gracias. Tengo dos dudas. La primera tiene que ver con la segunda ola. ¿Cuáles son sus perspectivas en el marco de este suceso? No sé si ustedes quieren partir, Juan Pablo, Tomás. A ver, Yo creo que no. Dale, Tomás, dale, Tomás. yo creo que está dicho, el proceso de vacunación está siendo, por temas más bien logísticos y de producción, más lento de lo que se esperaba hace un tiempo atrás. Y en el intertanto ha venido un rebrote con además cepas que son más complejas porque son más contagiosas, que está afectando la actividad de forma relevante, como lo dijo Carlos, en Estados Unidos y en Europa, principalmente. Las perspectivas de esto es que, bueno, evidentemente va a ir avanzando el proceso de vacunación y por lo tanto, poco a poco, la capacidad, ¿cierto?, de que se propaguen las olas de contagio va a ser más acotada, y eso también gradualmente va a permitir una normalización de la economía. Pero yo creo que es importante internalizar el hecho de que se rechaza la recuperación de la economía global, particularmente las desarrolladas, producto de estos rebrotes, pero eso no quiere decir de que ya no estemos en una senda de salida. Y lo digo porque los mercados se anticipan, los mercados bursátiles han tenido una evolución favorable, entendiéndose de que más temprano que tarde efectivamente viene la contención de los contagios y una gradual, y recalco gradual, normalización de la actividad global. Juan Pablo. Sí, yo pienso exactamente similar a Tomás en el sentido de que si bien estamos en un proceso quizás de una segunda ola, no sabemos si se va a alcanzar un pico severo o no, si las nuevas variantes, pero claro, el hecho de que estemos en un proceso de vacunación, el hecho que ya el año pasado hayamos aprendido quizás de funcionar algunas actividades en esta forma más de distanciamiento social, yo creo que hace augurar que entre todo la recuperación va en proceso. Esta segunda ola va a tener menos impacto que la primera en términos económicos, pero obviamente que en cierto sentido el proceso de dinamismo que uno quizá habría pensado para la economía global, para Chile en su conjunto, quizá, si bien una segunda ola va a ser menos intensa en la primera parte, pero después a medida que vaya una vacunación más masiva, probablemente uno podría pensar que la segunda parte podría estar mejor. Pero yo creo que, no, que estamos en esa fase de recuperación. Así que en ese sentido hay cosas que son más favorables que lo que nos pasó en marzo. Si uno piensa marzo 2021 versus marzo 2020, obviamente que estamos en mejor pie en el caso de que venga esta segunda ola más intensamente. Sí. Gracias, Juan Pablo. No, yo solo de alguna manera también concordar con Tomás y Juan Pablo, su opinión. Solo quizás unos puntos de interrogación respecto a que siempre uno no sabe, primero, con qué rapidez, forma más precisa, se va a proceder a la vacunación. Como dijo Tomás, ese es un proceso, digamos, que requiere bastante logística y bastante precaución, y eso puede tomar más tiempo de lo que eventualmente se puede anticipar. Ese es un tema. Y lo otro, que es en el sentido opuesto, el tema de las nuevas cepas que son más contagiosas y su contención. Ahora, del punto de vista de Chile, yo soy relativamente optimista en el sentido de que en este ámbito el gobierno, yo creo que se anticipó bien en contar con las dosis suficientes de vacunas para
que durante los próximos meses la población pueda ser vacunada y con eso empezar a contrarrestar, digamos, todos los problemas de salud y también los problemas económicos que se derivan justamente de la pandemia y el contagio que eso genera. Así que, bueno, nada más que coincidir y solamente poner en perspectiva que hay fuerzas contrapuestas que van a estar jugando en términos de cuán rápida esa recuperación puede ser. ¿Más preguntas? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ya, mi consulta es respecto a cuáles son los sectores que tienen daños estructurales y cuánto pueden restar al PIB. Educación, por ejemplo, turismo, si tienen alguna idea de eso. Bueno, a mí me parece súper atingente esa pregunta, Lina, porque es un tema que yo creo que no se le ha dado el peso que tiene. El sector servicios en la economía mundial, y entre más desarrollado el país, con más intensidad, pesa mucho en la producción, pesa mucho en el PIB. Y es también el caso de Chile. Y es sin duda el sector servicio el que ha estado más afectado y que va a tener un rezago importante en su recuperación. Las estimaciones, por ejemplo, apuntan a que la industria aérea a nivel global va a tardar 4 años en lograr el nivel de operación que tenía previo a la crisis. Si uno además suma muchas otras industrias directamente afectadas, el turismo, la hotelería, restaurantes, esparcimiento en general, etcétera, es fácil llegar a niveles de PIB cercanos al 20% cuando uno acumula todos los sectores y sus efectos que se desencadenan. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque eso permite entender por qué estamos en una recuperación, pero que llegar a los niveles de actividad que teníamos previo a la pandemia va a demorar. En Chile eso se da con la misma intensidad, evidentemente, y hay no solamente esta como recuperación en cámara lenta de los sectores más afectados, sino que un segundo efecto que ya acapara a un sector más amplio de la economía, que es el efecto segunda vuelta de la crisis, en lo que ha sido la destrucción de empresas y de puestos de trabajo. Y ese también creo que es un tema bien de fondo, que nos lleva a ser realistas respecto de la velocidad de recuperación. Para que haya una recuperación del empleo y lleguemos a una situación, si no de pleno empleo, con una tasa de desocupación cercana a la que teníamos previa a la crisis, bueno, se requiere que haya una reconstrucción de los puestos de trabajo rápido. Eso requiere inversión. Eso no es instantáneo. Y hay un cuestionamiento respecto de la velocidad de recuperación de la inversión en el actual escenario de la economía chilena, en que por un lado tenemos una proyección de demanda no muy fuerte, por otro lado tenemos bastante capacidad ociosa y agregamos mucha incertidumbre en el ámbito político, institucional y regulatorio. Raya para la suma, la recuperación va a ser gradual. Vamos a tardar bastante. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Carlos, recién el año 2022 vamos a tener los niveles de actividad que teníamos el año 2019. Yo creo que es importante que tengamos eso en claro, aunque esté toda la población vacunada y aunque el virus propiamente tal ya no esté incidiendo en forma directa, aquí hay un rezago importante en que logremos los niveles de actividad que teníamos antes de la crisis. ¿Pablo? Sí, yo coincido con lo que dice Tomás. Quizás agregaría un par de elementos que tienen que ver, claro, quizás la pregunta tiene que ver, por ejemplo, con varios aristas. El hecho de que crezca el sector informal de empleo en Chile, en el fondo, de manera permanente, eso también tiene consecuencias importantes con respecto a la calidad del empleo, y eso uno quisiera que no fuera así. Entonces, obviamente, si esa fuerza laboral que está en el sector servicios termina estando en un sector informal, de un empleo más precario, también quizás es una mala noticia pensando a mediano plazo. Lo mismo pasa con muchas otras actividades económicas que a lo mejor van a terminar, y empresas quizás que no van a entrar en una situación de quiebra, pero sí van a quedar un poquito más endeudados, apalancados. Por lo tanto, eso va a quitarle un poquito de dinamismo hacia adelante si no se puede hacer más ordenadamente ese proceso de ir reduciendo paulatinamente en un nivel de deuda a una cosa manejable. Yo creo que
que sí es necesario a lo mejor pensar de que hay actividades que van a verse más perjudicadas después de este episodio y quizás ese efecto va a durar un poco más tiempo, y otros sectores que sí logran zafar mejor este episodio. Lo que sí es cierto es que eso, claro, la preocupación hacia el 2022 va a ser importante si nos ponemos en el contexto de la política monetaria. Lo que quizás ahora es súper obvio tener una política monetaria altamente expansiva como está actualmente, pero hacia el 2022 se va a poner un poquito más preocupante cuál va a ser la dosis cuando los niveles como estructurales de crecimiento económico se empiecen a alcanzar y uno dice, a lo mejor estamos esperando recuperar los niveles del 2019 o poder superar eso y que no haya inflación. A lo mejor eso no va a ser así y en el fondo vamos a empezar a ver inflación sin no habernos recuperado completamente del nivel 2019 porque la parte costo de capacidad productiva de la economía se vio deteriorada de manera más permanente. Entonces, esa pregunta hacia el 2022 para dosificar la normalización de la política monetaria va a ser algo que va a estar conectado desde el punto de vista de la discusión de la política monetaria, va a estar más conectado con esa visión de los daños más estructurales de la economía, no sé si un daño, uno podría decir, pero como un efecto en el dinamismo más permanente en la actividad económica. Bueno, yo solamente complementar muy brevemente. Coincido que en parte el sector servicios, bueno, ha sido fuertemente afectado en esta pandemia. Y bueno, algo de daño estructural yo creo que va a quedar. No podría precisar la magnitud de eso, yo creo que también depende un poco de las políticas, digamos, de apoyo. Yo creo que de alguna manera ha servido también todo el tema del apoyo del crédito. Ahí quiero resaltar, digamos, que a diferencia de otras recesiones en Chile, el crédito digamos, conducido, que ha fluido hacia el sector empresa, ha seguido creciendo, que yo creo que es digamos, de alguna manera una buena noticia desde el punto de vista del funcionamiento operativo de las empresas, que ha fluido el capital de trabajo, pero sí, sin duda alguna, y eso es un buen elemento, digamos, que apoya o frena, digamos, el daño, pero obviamente que van a haber empresas en ese rubro que probablemente algunas de ellas quiebren y no puedan seguir operando, lamentablemente. Ahora, yo creo que también, y coincido ahí también con Juan Pablo y Tomás, me parece que no solamente puede haber un cierto daño en ese ámbito, digamos, y la capacidad, digamos, después de la economía de reabsorber los puestos de trabajo que probablemente se van a perder en esos sectores y reabsorberlos en otros sectores. Eso requiere de poder recapacitar o dar más capacitación a esa fuerza laboral que probablemente está más especializada en el conocimiento de los sectores en los cuales ellos se han desempeñado, en el conocimiento práctico. Pero por otro lado, yo creo que también, bueno, vamos a tener probablemente, y en conjunta con lo que hemos dicho, digamos, del ambiente político, el tema constitucional, vamos a tener también menores posibilidades de que haya buenas perspectivas de inversión. Y la inversión, como ustedes bien saben, es fundamental para retomar el crecimiento y sobre todo tener un crecimiento potencial más amplio. En ese sentido, en el corto plazo, no veo una recuperación importante de la inversión, lamentablemente. Eso. ¿Alguien más? Rodrigo. ¿Para cuándo estiman, Rodrigo Lemus nos pregunta, ¿para cuándo estiman ver el primer movimiento de la tasa de política monetaria, me imagino? No sé si Juan Pablo, Tomás, ¿quieren partir? Yo diría que está todo muy líquido, que es muy difícil poder anticipar cómo va a evolucionar. Este no es un ciclo económico típico. La actividad, cómo va a evolucionar las holguras en materia de oferta y de capacidad ociosa y de desempleo hacia adelante, precisamente por todo lo que hemos estado conversando. Ahora, en principio, los shocks de precio podrían producirse más bien por problemas de shock de oferta, de problemas en la cadena, ¿cierto?, de valor a nivel global, y ya se están notando, escasez de ciertos productos porque esas cadenas de valor están en algunas oportunidades cortadas, y que eso genere
presiones puntuales o saltos puntuales en impactos puntuales en los precios. Eso más la trayectoria del tipo de cambio. Sin embargo, para sostener presiones inflacionarias, sostenerlas en el tiempo, bueno, se requiere que haya presiones de demanda. Y esas yo no las veo muy amenazantes, la verdad, ¿eh? Y no las veo muy amenazantes por todo lo que hemos estado diciendo. O sea, yo creo que la recuperación va a ser lento y vamos a tener bastante capacidad ociosa. Entonces, a tu pregunta, súper difícil porque está todo muy líquido, pero mi impresión es que pensar en que podemos mantener la tasa en los actuales niveles dentro del horizonte meta del Banco Central, es decir, 24 meses, no es descartable. Yo creo que es perfectamente posible que la mantengamos por ese periodo de tiempo, pero no podemos tener certeza en ningún caso porque, como digo, está todo muy líquido, hay que ir viendo cómo van evolucionando las cosas. ¿Juan Pablo? Sí, agregar a lo que decía Tomás, lo siguiente, que claro, la trayectoria de política monetaria es bastante condicional al estado de la economía. Obviamente que también hay elementos tácticos, como sabemos, si cuando empezó la FED a hablar de que empezaba a normalizar, eso mismo ya le quitó impulso a la economía. Entonces, tácticamente, el punto de vista táctico de la política monetaria, quizás uno quiere ser bastante más expansivo, incluso con el riesgo de que la inflación se pase un poquito del 3%, porque eso es un riesgo menos importante en esta coyuntura actual que empezar a retirar los estímulos anticipadamente. Entonces, en esa asimetría, uno puede tener un elemento de mantener el estímulo bastante prolongado, incluso pensando hasta 24 meses, como decía Tomás, porque empezar a hacer una discusión de eso mismo puede ser contraproducente por toda la situación de que no manejamos muy bien cuán débil está la economía y tampoco no sabemos, como preguntó Lina, que no sabemos exactamente cuál es el nivel potencial que va a quedar de la economía, que de alguna manera eso determina o ancla como el nivel de cuándo ya el Banco Central debería empezar a estar en un nivel más normal de política monetaria. Entonces, como hay incertidumbre en esos lados, como todo está tan líquido, tácticamente yo creo que los riesgos están hacia un lado y por lo tanto es mejor tener un discurso que sea claramente expansivo por un tiempo prolongado, incluso pensando que una primera alza podría ser muy al final del 2022 y a lo mejor incluso posteriormente, en la medida de que se den claramente, que tengamos todavía mucha incertidumbre en muchas dimensiones de la actividad y la demanda. Gracias, Juan Pablo. No, solo acotar que coincido con Tomás y Juan Pablo de que yo veo perspectivas de demanda agregada relativamente deprimidas, bueno, con un mercado laboral que si bien se ha ido recuperando, todavía le faltan por lo menos 1 millón de empleos más para volver a tener los niveles de empleo que observábamos antes de la crisis social y de la pandemia. Y eso, bueno, es un trabajo, como bien se dijo, que no es fácil de abordar en un periodo muy breve. Por lo tanto, vamos a tener en los próximos meses holguras en el ámbito laboral. El tema por el lado de los costos, bueno, siempre tenemos la incertidumbre de cuán rápido se están normalizando las cadenas de suministro y si eventualmente, por alguna razón exógena que no podemos hoy día anticipar, vuelvan a estar de alguna manera con problemas esas cadenas de suministro, bueno, esos son potenciales shocks de oferta que pudieran afectar la inflación, pero, y ahí habría que ver los efectos de segunda vuelta, pero yo pienso que el escenario central es más bien de una economía que todavía tiene holguras importantes de capacidad productiva y que por lo tanto más bien tiendo a coincidir que el escenario central de los próximos meses, hasta probablemente eventualmente hasta los 24 meses del horizonte de política, el Banco Central mantenga esa política de tasa de interés en 0,5%. Pero obviamente no podemos descartar que durante los próximos 24 meses surjan distintos shocks y surjan, digamos, distintas dinámicas que hoy día no podemos anticipar y que pudieran hacer que esa trayectoria difiera del escenario central que hemos estado comentando.
Yo agregaría un par de cosas complementando lo que acaba de decir Carlos y Juan Pablo. Respecto a lo que dijo Juan Pablo, efectivamente en Estados Unidos la Reserva Federal de hecho se puso el parche ante la herida, diciendo que aunque se observaran algunas presiones sobre la inflación puntuales, ellos estaban dispuestos a mantener la tasa de interés en niveles extraordinariamente expansivos mientras no se hubiera generado una recuperación completa. Y particularmente en el mercado laboral, lo hicieron explícito en la línea estratégica que mencionaba Juan Pablo, es decir, no estemos hoy día pensando en cuándo se normaliza la tasa de interés, sino que estemos más bien preocupados de cómo somos capaces de recuperar la actividad. Y lo segundo, hoy día estamos un poquito, yo diría, influenciados por un factor exógeno, por una vez, que es el retiro o los dos retiros de ahorros previsionales de 10% y su impacto sobre la capacidad de compra de la familia. Lo digo porque esto es por una vez, y si nosotros nos trasladamos en el tiempo de aquí a, no sé, 3, 6 meses más, evidentemente los ingresos de la familia van a volver a depender completamente de los ingresos autónomos vinculados al mercado laboral. Y si somos consistentes y pensamos que la recuperación del mercado laboral va a ser lenta, quiere decir que los ingresos autónomos van a tener un crecimiento también bastante lento. Es decir, la capacidad de demanda de las familias va a estar bastante deprimida. Ese elemento que hoy día uno lo puede percibir más teóricamente, bueno, lo vamos a palpar con fuerza en la capacidad de crecimiento del consumo, qué sé yo, a partir de junio en adelante. Y eso va a recalcar con más fuerza la idea de que tenemos un periodo largo de tiempo con necesidad de estímulo monetario. Y dos detalles más. Uno, se habló de que a buena hora había una posibilidad de apalancamiento de las empresas para poder capear la crisis y tener el capital de trabajo. Sin duda ha sido muy importante, pero tener en cuenta de que esto tampoco funciona eternamente. Es decir, si es que viene una crisis adicional en una empresa, no puede volver a aumentar su carga financiera. Las empresas ya están llegando a niveles de carga financiera bastante altos. Y esto es relevante porque acota el impacto positivo de la política de fomento del crédito, de recuperación de la demanda que hemos tenido en esta primera vuelta. Y eso apunta más bien a subsidios directos por parte del Estado, políticas más focalizadas en algunos sectores, etcétera, etcétera. Y por último, el solo hecho de que la carga de deuda, no en Chile, en el mundo, y no solo la deuda pública, también la deuda privada se haya incrementado tan fuertemente, en alguna medida tiene capturado a los bancos centrales, en el sentido de que los bancos centrales están mucho más limitados de poder subir la tasa de interés a la velocidad típica, ¿cierto? Sin dañar dramáticamente la carga de servicios financieros de los países y de las empresas, afectando entonces la velocidad de recuperación. Es un tema bien complejo, esta no es una crisis típica y por lo tanto hay que mirarla con otra mirada, distinta a la de los ciclos económicos normales. Gracias, Tomás. ¿Más preguntas? Ignacio Murita. Dale, Ignacio. Ignacia. Perdón, Ignacia, perdón. Sorry. Parece que mis anteojos me jugaron una mala pasada. Perdona, Ignacia. La leo. Consideran que acordar, esta de la Ignacia, que acordar un 6% a fondo común logrará deschavar la discusión. Tomás, Juan Pablo, yo me quedo con la última palabra. Bueno, a ver, escapa a la discusión propia del Grupo Política Monetaria. Esto es parte de una, discusión pero muy prolongada respecto de lo que se necesita hacer en materia de reforma al sistema previsional. Y lamentablemente aquí no hay coincidencia entre el análisis más técnico, donde hay convergencia respecto de que
lo normal sería que el grueso o una parte significativa fuera capitalización individual, con lo que quiere la gente, que también mayoritariamente prefiere que el grueso de la cotización adicional vaya a capitalización individual, respecto de lo que está apoyando el mundo político, particularmente de la oposición. Entonces, a la pregunta, si es que para lograr un acuerdo político tenemos que ir en contra de lo que quiere la gente y en contra de lo que opinan los técnicos, bueno, yo creo que ese es un mal acuerdo político. A lo mejor se destraba, pero sería conceder una mala solución, con una solución, cierto, de calidad de la política bastante cuestionable. ¿Juan Pablo? Sí, yo tampoco no sabría anticipar qué es lo que puede destrabar la reforma de pensiones. Yo creo que sí, para mí lo más importante quizás es volver a decir de que, no sé, venimos del año pasado diciendo que hay un plazo para llegar a un acuerdo, y ese plazo después se expira, y entonces ahora de nuevo que iba en enero sí iba a llegar el plazo, ya estamos a 25 de enero y no se ha llegado a un acuerdo. O sea, al final yo creo que no sé por qué no puede haber un esfuerzo así como decir, ya, en esto yo gano, en esto yo pierdo y seguimos para adelante, pero yo creo como ser un poco más pragmático. Yo sé que hay elementos técnicos, pero también yo creo que el mundo político debería pensar de que no todos vamos a ganar en unas batallas, quizás que sean como para la población súper importantes, pero hay que tratar de llegar a un acuerdo, y mientras más nos atrasamos, el problema se prolonga y se va poniendo más severo para las próximas gente que se va a pensionar. Entonces, yo creo que llevamos muchos años en que hay posiciones extremas y no se puede caminar por el camino al medio con posiciones extremas, y en eso uno tiene que saber que en algo va a perder. No sé por qué es tan malo perder en algo y ganar en otras cosas. Yo no sé por qué... así que, pero desconozco, ¿no? Desde el Grupo Político Monetario no podría decir más de qué es lo que va a destrabar políticamente los acuerdos. Para mí lo más importante es que por favor que se llegue pronto a un acuerdo y que cada uno pueda saber los costos y beneficios de esos acuerdos y poder asumir las pérdidas políticas que pueden significar para uno y para otro. Pero ya basta, en el fondo, de ser un poco más pragmático en ese sentido. Bueno, yo solo decir un par de 2 o 3 reflexiones. Bueno, está claro las posiciones del gobierno y de la oposición. El gobierno más bien tiende a pensar que la solución de esta cotización adicional viene en una buena parte, por aportar esos fondos a un fondo de capitalización individual, que es lo que tenemos hoy día. Y la oposición, por su lado, piensa que ojalá todo ese 6% extra, digamos, de cotización adicional vaya a un fondo común. Ahora, en ese caso, como hay dos posiciones disímiles, pareciera ser lógico llegar a un punto intermedio. Y como dice Juan Pablo, me da la impresión que cuando uno dice, para llegar a un acuerdo tenemos que llegar a que toda la cotización adicional vaya a un fondo común, me parece que están imponiendo una visión que no es la que tanto la población como el gobierno sostiene. Digamos, la población en general prefiere que esa cotización adicional vaya a su propia cuenta individual. Ahora, si llegamos a una solución como esa, de extrema, de fondo común, lo que hay que pensar es que finalmente eso va a ser un impuesto al trabajo. Un impuesto al trabajo, porque esa cotización básicamente va a ir a una suerte de redistribución, o una buena parte va a ir a redistribuir, digamos, ingresos de personas que están activas a las pensiones, una buena parte de ellos. ¿Y eso qué significa? Significa que la gente que está trabajando va a tener una carga tributaria adicional. Me parece que si esa es la solución, técnicamente me parece que hay otros impuestos, los impuestos generales de la nación, que pudieran justamente ayudar a financiar, digamos, las necesidades de mejorar las pensiones. Creo que un impuesto al trabajo, en estas circunstancias, en circunstancias donde el mercado laboral todavía exhibe altos niveles de desempleo, me parece que no tiene buena presentación, es decir, no tiene sustento técnico. Yo en lo particular espero que no se logre un acuerdo en torno a un 6%, al 100% el 6% se vaya al fondo común. Me parece una medida, un acuerdo malo, digamos, si es que ese fuera el acuerdo. Espero que no ocurra.
¿Más preguntas? ¿Lina? No, está bien. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias, Lina. ¿Alguien más? Pareciera que no. ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? ¿Alguien más a las 3? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos su presencia, les agradecemos las consultas que han hecho. Y, sí, Ignacia, perdón. Yo ya estaba cerrando, pero dale, Ignacia. Gracias. Sí. Esperamos tu pregunta, Ignacia. Gracias. Mientras Ignacia escribe, les comento que vamos a tener la versión final del comunicado y lo vamos a publicar en la página del GPM, en la página de la facultad también, y el que quiere que se lo mandemos nos avisa para mandárselo. Gracias, Susana. No sé, ¿se grabó, Juan Pablo, la conferencia? Está grabándose todavía. Ok, perfecto. Entonces cuando ya te llegue la grabación, me la mandas para yo distribuirla también, porfa. Mira, la Ignacia nos pregunta, ¿cuáles serían los principales desafíos que tendrá un nuevo ministro de Hacienda en caso de que Briones deje el cargo? No sé si quieren empezar tú, Juan Pablo, Tomás. O sea, pucha, todavía está el ministro en su cargo, así que no me atrevería. No quisiéramos hablar de ¿Para qué una cosa que empezar a todavía no se decir? concreta, ¿no? Sí, claro, exactamente. Yo no quisiera hablar de una cosa así que todavía es bastante en terreno especulativo, así que no me atrevería a decir eso no es nuestra tribuna acá, en todo caso, por lo menos de mi parte. Tomás. Sí, no es de muy buen gusto empezar a pautear a un eventual futuro ministro de Hacienda cuando tenemos uno plenamente vigente. Si es que se da el evento, bueno, será el momento de contestar cuáles son los desafíos. Sí, concuerdo con la respuesta. Conversemos si es que se produce, si es que ocurre, y conversemos una vez que, si es que ocurre, de ese tema. Gracias, muchas gracias a todos por su presencia, sus preguntas, y bueno, como dijo Susana, van a tener a disposición tanto el comunicado escrito del Grupo de Política Monetaria como también la grabación. Así que nada más que agradecerles a todos los que concurrieron a esta sesión y bueno, también desearles unas buenas vacaciones en la medida de lo posible, que no es tan fácil, digamos, en las circunstancias que estamos viviendo, pero traten de descansar, como dijo un gran presidente, en la medida de lo posible. Bueno, que estén muy bien, ¿ah? Chao, chao. Gracias. Chao, que estén bien. Adiós. Gracias a todos y todas. Chao, chao. Chao, chao.